Lesmien. Bienvenido a este tercer capítulo de Cordón Sanitario. A este capítulo lo hemos llamado La Ciudad Ameba y vamos a hablar un poco del contexto de la modernidad neoliberal en dictadura militar. Bueno, como les había planteado, habían técnicas de depuración o tecnologías de depuración sobre la población como el higiene y como la eugenesia, que planteaban, por cierto, la esterilización de grupos marginales, incluso en tiempos de lo que se llama baby boom, la explosión demográfica de la segunda mitad del siglo XX. Esto fue aumentando estas teorías. Claro que bien socavadamente, porque como estuvieron asociadas al nazismo y al fascismo, en la segunda mitad del siglo XX fueron mucho más invisibilizadas. En segundo lugar, quería plantear que la higiene ambiental o la eugenesia ambiental también planteaba no solamente la esterilización, sino también la modificación del hábitat de la especie, ya que se consideraba a la población como una especie, a los seres humanos. Y también se planteaba modificarlo a través del hábitat, que es la vivienda social, construir una vivienda social donde las personas tuvieran un mejor sistema de alcantarillado, de aseo, pero también cierta disciplina que se le iba entregando a través de la vivienda social en términos de ir conduciendo sus conductas para ir consolidando una armonía social y que los pobladores, sobre todo el mundo obrero, no se volviera disidente al sistema. Dicho esto, la higiene y la eugenesia yo creo que en la segunda mitad del siglo XX tiene una tercera rama o una tercera disciplina que se le une a comienzo del siglo XX y se va a aumentar en la segunda mitad del siglo XX, que es la geopolítica. La geopolítica siempre se entiende como un orden mundial, pero la geopolítica es mucho más profundo que eso. La geopolítica es entender dentro de las concepciones de fines del siglo XIX. La geopolítica nace con Rodolf Keyen y Frederick Raxel, dos geógrafos, uno racista, uno sueco, y el otro fue el gran geógrafo del nazismo, y ellos planteaban que el Estado era un ser viviente, un ser viviente que vivía, que crecía y que podía morir y enfermar. Por lo tanto, había que crear una doctrina para proteger a este Estado. La geopolítica, en cierta forma, va generando esta concepción y esta protección al Estado. Yo diría que en la segunda mitad del siglo XX aumentan mucho los estudios dentro de lo que es los estudios de la escuela militar, y uno de los investigadores más sobresalientes en geopolítica es el general Augusto Pinochet Ugarte. Él publica un texto en 1968, junto a toda su generación, yo diría, donde plantea que el Estado es una gran ameba, un protozoo depredador que va aumentando y que no solamente tiene que enfrentarse a otros estados por la lucha por la vida, sino también ir conquistando sus fronteras internas y ir eliminando a todas las poblaciones que pueden ser disidentes o enfermar al Estado. Ya yo diría que desde la década del 30 al 40, o incluso antes, con la criminología lombrosiana, se empezó a plantear que los disidentes políticos, como el anarquismo, el marxismo, eran figuras degeneradas o eran sujetos degenerados que por su fanatismo político había que encerrarlos, aislarlos. Y yo diría que también se plantea en estudios como de Marcos Cueto, que es un historiador peruano de la medicina, que la propia OMS y la OPS fueron muy influenciadas en las campañas sanitarias o de salud pública para ir entendiendo como todas estas políticas, todas estas campañas como conflictos bélicos, como que había un enemigo de la salud, y algunos plantean en textos de la salud pública en tiempos de la Guerra Fría que aquí se fue introduciendo el comunismo como una enfermedad para el Estado. Dicho esto, toda la generación de militares de fines de la década de los 60, como Julio von Kretschmer, empiezan a publicar artículos junto con Pinochet, donde están muy influenciados por la Escuela de la América, donde se plantea una política de defensa del Estado que la van a llamar la Doctrina de Seguridad Nacional. Esa Doctrina de Seguridad Nacional comienza en 1973, lo que algunos autores nigerianos llaman la necropolítica, el exterminio de la población que se resiste a un nuevo sistema económico. Ahí viene centros de exterminio, depuración en las universidades,
erradicación de poblaciones pobres, una serie de cosas que nosotros sabemos que constituyeron el golpe militar. Bueno, a partir de ese proceso yo diría que también la geopolítica junto con la higiene participan de dos movimientos de población que son fundamentales en la construcción de la ciudad moderna en Chile y del Estado moderno en Chile. El primero sería la regionalización, dirigido por CONARA, la Comisión Nacional de Reforma Administrativa, donde están los militares planteando que hay que ocupar las áreas vacías y hay que homogenizar las poblaciones y construir un país orgánico donde los recursos naturales y las poblaciones sean un recurso, igual como lo que planteaba la historia natural, los seres humanos pasan a ser lo que algunos van a llamar el capital humano. El capital humano es una concepción de la medicina de la primera mitad del siglo XX, muy atractiva para los eugenistas porque planteaban que el capital humano o una especie de economía humana donde se podía modificar a la población. Bueno, eso lo plantea Pinochet en un discurso famoso en el año 70, entre el 74 y el 76, varios discursos que se llaman Chile y su destino, donde plantea esta organización basándose en la geopolítica. Y el segundo gran movimiento que se da es la erradicación de pobres. Entre 1978, 79 a los 80 se va a dar una política que se ha estudiado poco dentro de estas concepciones biopolíticas, donde la ciudad de Santiago, que es la pionera en hacer este tipo de reforma urbana, se van a crear 17 comunas de pobres, y se van a aislar a las comunas de ricos, muy parecido a lo que planteaba 100 años antes quizás Vicuña Maquena, y se van a crear comunas en el sector sur de Santiago, donde se van a llevar a todas las poblaciones pobres. Es una especie de apartheid, una especie de segregación social. El neoliberalismo viene a restaurar esta política que yo diría que en el siglo XIX se daba mucho en la ciudad. Esta erradicación de población significó que los municipios pobres quebraran, que los recursos no alcanzaban, y los municipios ricos vaciaban a estos pobres en estas nuevas comunas container y subían su plusvalía y su riqueza, por supuesto, haciendo una especie de asepsia territorial. Esto hizo que Santiago se construyera una ciudad basada en este modelo, que yo diría que constituye una de las capitales latinoamericanas más segregadas en términos sociales. Lo otro importante es que los trabajadores quedaron, o los pobladores quedaron muy alejados de sus centros de trabajo, lejos de los hospitales, abandonados totalmente los sistemas de educación. Por ejemplo, Peñalolén, su hospital más cercano es El Salvador, que quedaba a 11 kilómetros, lo que significó un total abandono casi por una década de las poblaciones marginales o de las poblaciones más pobres de Santiago. Lo otro importante también es que hubo una modificación del hábitat, una política de vivienda social. Durante todo el siglo XX los pobladores habían logrado que la vivienda social fuera un derecho social, pero a partir de la dictadura se entregan las viviendas como un bien de consumo, que se obtiene esta vivienda con ahorro, trabajo y todos los valores del neoliberalismo. Lo interesante también es que también se entregaban muchos préstamos de quieto. ¿Qué significa esto? La vivienda se entregaba privatizando la luz, la electricidad, lo que significaba que el poblador o el obrero se fuera endeudando. Y esto hacía que nunca más saliera de sus territorios producto de estas deudas. Lo otro también significativo que hay que sumar en toda esta reforma sociosanitaria que está haciendo la dictadura es que también hubo una intervención a partir de una institución que se llamaba ODEPLAN, en un documento llamado Política de las Poblaciones de 1979, donde se plantea que la población está envejeciendo y hay que generar políticas de procreación o de reproducción humana. ¿Por qué? Porque se necesita más mano de obra para el sistema militar, para el trabajo y para generar un sistema interno de consumo. Esto lo dirige los Chicago Boys, principalmente Miguel Kass, y es una política de desregularizar la natalidad. ¿Qué significa? En los consultorios se retiran todos los programas de control de natalidad sin avisarle a las pobladoras. Esto lo pueden encontrar en un texto feminista de
Jimena Giles, que se llama Desde la miel a los trasplantes, y habla entrevistando a Benjamín Biel, que es un médico que hacía control de natalidad, que la dictadura está haciendo este sistema de reproducción humana sin considerar a la población. Y por último, hay una tercera intervención que es a partir de los proyectos de nutrición y de intervención cognitiva que se dan en los sectores pobres a partir del proyecto de Monkeberg, Fernando Monkeberg. ¿Qué es lo que hace Monkeberg? En 1976 aparece un texto que se llama El daño sociogénico de la miseria. Y él plantea que la desnutrición es un problema que se puede regular dando proteína animal y a los sectores más pobres, y también ir mejorando la calidad cognitiva de los bebés. Eso significa dar más afecto. Se crean centros o salas cunas para estos propósitos, y es un proyecto que está dado desde el Estado a partir de Compan y otra institución que se llama CONIN. Todo este proyecto lo financia AID, que es una organización norteamericana de desarrollo social para América Latina, que hace mucha intervención en alimentos y en control de la natalidad. Y lo interesante es que esta misma institución es la que financia el proyecto 10 años después, en la década de los 90, de esterilización de los pueblos indígenas en el Perú. Entonces, lo que se plantea, o lo que yo planteo, que por un lado en Chile se está creando una subjetividad, una biotipología neoliberal, por decirlo así, a través de esta intervención sociosanitaria, y se sigue aplicando una eugenesia neoliberal donde se esteriliza a los grupos de América Latina que no sirven para el modelo. Bueno, eso es un poco lo que les quería plantear, y decir que la intervención en sanidad de la dictadura fue mucho más que la privatización de los derechos sociales médicos, sino hubo una verdadera intervención sociosanitaria sobre la población, haciendo que este proyecto sea más que un laboratorio económico, sino un laboratorio social inédito en la historia contemporánea. Muchas gracias.